dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Yo creo que hay más de dos o tres en esta mañana, ¿verdad que sí? El Señor es verdaderamente bueno. Mis hermanos, no me canso de decirle que esta es la mejor oportunidad para que usted le entregue todo al Señor. Cante, adore e invite al Señor a su presencia en su vida en una mañana como esta. Es la mañana perfecta. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado ayer, esta semana pasada, hoy es un día para comenzar de nuevo, porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y hoy estamos viviendo una mañana nueva. Amén. Oro por su vida, que el Señor traiga a usted su presencia de una manera especial, que cause estragos en su vida de una buena manera, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que voltee ahí, y mientras le pedimos a los pequeños niños, este ejército del Señor, que puedan levantarse, puedan ir a sus clases, aproveche la conmoción, dése una vuelta, salude a una persona en esta mañana. Si hay alguien nuevo, hay alguien que usted no reconoce, ya le dije, no salude a su esposa, salude a alguien que está aquí por primera, segunda vez. Señor es bueno, amén. Amén, amén, la verdad que sí. Estoy emocionado de compartir con ustedes en esta mañana una vez más la palabra del Señor, y simplemente hacemos una pequeña oración para pedirle al Señor que hable nuestras vidas con claridad. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, de adorarte, de exaltarte, Señor, de entregarte a ti todo lo que mereces, Padre. Somos tu creación, Señor, somos tus hijos. Padre amado, oramos para que hables a nuestra vida. Señor, eres un Dios de verdad. Háblanos con claridad, Señor. Padre amado, que cualquier cosa falsa dentro de nosotros sea intercambiado, Señor, por la verdad de tu palabra, Señor. Ancla nuestros corazones en lo que es verdaderamente bueno y verdadero, Señor. Ayúdanos, Señor, no solo a buscar tu verdad, pero también a cuidarla y a protegerla, Señor, en nuestras vidas, para seguir viviendo llenos de tu propósito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos yo quiero que usted abra sus Biblias, las encienda si está utilizando una Biblia digital, en segunda de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Póngale un billete ahí para que no se le olvide, ¿sí? Estamos en esta segunda semana, le hemos titulado, para los que no estuvieron con nosotros el domingo pasado, Fieles hasta el final. Fieles hasta el final. Entonces estamos haciendo un pequeño recorrido por la segunda carta del apóstol Pedro, y esta carta nos dimos cuenta que él la está escribiendo en los últimos tiempos de su vida. Lo dice un capítulo antes, que ya no le queda mucho, que el Espíritu Santo le está confirmando que le queda poco tiempo, y entonces lo que él quiere y lo que él desea es que la iglesia esté equipada, y que esté equipada para mantenerse firme, que esté equipada no solo por un tiempo, sino hasta el final. Eso lo habló y se estuvo llevando a cabo en ese momento, y la iglesia sigue su carrera hasta el final hoy en día. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces,
Para los que no estuvieron la semana pasada y poder refrescar un poco, hablamos sobre edificar, ¿sí o no? Hablamos de cómo podemos edificar una vida de fe que perdura, una vida de fe que se fortalece a través del tiempo y a través de un desarrollo intencional. O sea que de parte de nosotros agregamos trabajo a esto, ¿sí? Este es un desarrollo intencional de nuestro carácter. Cada uno de los que estamos aquí, yo creo que me diría, si yo le pregunto que si usted quiere crecer, que si quiere salir adelante, que si quiere fortalecerse en su fe, su respuesta sería sí. ¿Hay alguien que no quiere crecer en esta mañana? Yo creo que todos podemos decir amén, sí quiero crecer. Claro que sí. Claro que sí, aprendimos que hay un Dios que ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Eso es impresionante. Todo lo que necesitamos para crecer en santidad, y ahora nos invita a nosotros a cooperar con Él, a trabajar con Él. Amén. A construir. En el segundo capítulo de Pedro, él da un giro bastante drástico. La semana pasada él nos está hablando en el capítulo 1 sobre el crecimiento, pero ahora nos está hablando sobre el proteger, sobre el cuidar. No me pude evitar compartir una historia de algo que nos sucedió recientemente. Estuvimos hace un par de semanas tomando unos días de vacaciones y estábamos ahí en las montañas, y dentro de estos días nos inscribimos a un viaje por el río, ¿verdad? Algunos de ustedes han visto esto, ¿no? Le alquilan a uno un tubo inflable y lo montan a un bus y lo llevan unas millas río arriba y lo dejan ahí, y usted va a flotar río abajo hasta llegar al punto, hasta llegar a la meta, al final, a cualquier cosa. En ese momento yo ya había investigado un poco de qué se trata este viaje. Yo me metí, como algunos de ustedes lo suelen hacer, a leer los reviews, ¿verdad? Los comentarios de la gente, a ver fotos del río. Quería que fuera una bonita experiencia. Una de las cosas que leí es que este río a veces se pone un poquito bravo. Hay una sección ahí donde hay rocas y hay rápidos. Entonces yo vengo y digo, me voy a preparar para este viaje. Obviamente no le dije la parte del peligro a mi esposa, porque si no se hubiera quedado ahí este viaje, ¿sí? Pero digo yo, me voy a preparar, voy a hacer las cosas bien. Entonces llegamos ahí y lo que hago es que tomo los tubos y agarro una cuerda y la amarro a nuestros hijos a nuestros tubos. Alguien había dado esa sugerencia. Yo agarro una cuerda, amarro a mi hijo Santiago ahí, como pueden ver, a mi tubo, y amarré a Camila al tubo de la pastora para que ellos no se desviaran. ¿Por qué le cuento esto? Porque mucho de lo que vamos a hablar hoy se trata de que nosotros tenemos que cuidar, proteger, hacer todo lo posible por mantener cerca lo que verdaderamente valoramos en nuestra vida. Proteger lo que es valioso para nosotros. En este caso, en esta historia, obviamente mi esposa y mis hijos son valiosos para mí. Yo no quiero que mi hijo se me pierda en el río o desaparezca o qué sé yo. Voy a tomar todas las precauciones necesarias porque yo sé que algo malo puede ocurrir. ¿Sí o no? En cualquier momento algo difícil o algo contrario a lo que pensamos que va a suceder puede ocurrir. Esta es la realidad y es un principio bíblico que se repite constantemente a través de la palabra. Es que siempre que Dios edifica algo, el enemigo busca destruirlo. ¿Alguien se ha dado cuenta de esto? ¿Ha estado usted dándose cuenta de que lo que el Señor quiere construir y bendecir, hay un enemigo que está ahí atrás tratando de quitar, robar, matar, hurtar, destruir? Exactamente la descripción de lo que es Satanás.
Donde quiera que se enseñe la verdad, las mentiras van a tratar de infiltrarse. Esa es la verdad para nosotros. Lo vemos desde el principio en el Edén hasta la iglesia primitiva. Constantemente vemos un patrón en la vida. Vemos el patrón de que Dios inicia su obra y el enemigo quiere responder para destruirla. La obra que el Señor ha comenzado en tu vida, la palabra que está sembrando en tu corazón, el crecimiento que quiere producir en tu vida como cristiano, hay un enemigo que quiere destruirla, que quiere que te apartes. En el huerto la serpiente habla mentira, distorsiona la verdad. En una de las historias favoritas mías del Antiguo Testamento, los días de Nehemías, donde se levanta este hombre a reconstruir las murallas, ¿sí? Ahí había, en medio de este gran trabajo, de esta gran obra, la mentira, la decepción. Se llamaban Sanbalat y Tobías, si usted lo recuerda. Ellos estaban ahí tratando de detener la reconstrucción de algo que había sido aprobado por Dios. En la parábola del trigo en Mateo capítulo 13, usted se va a dar cuenta que hay trigo sembrado y que Satanás es el que siembra la cizaña, la mentira. En la iglesia primitiva que vemos a través de los hechos y a través del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hubo persecución, que hubo engaño, que hubo división, y aún Jesús mismo, después de ser confirmado por el Padre ahí en ese río Jordán, donde se abre el cielo, donde baja el Espíritu en forma de paloma y habla el Padre sobre él, que este es mi Hijo, él se levanta, él se aparta por 40 días para prepararse y preparar el inicio de su obra. ¿Y quién se aparece ahí en el desierto? Satanás, buscando destruirlo. Pedro presenta este principio cuando dice en este capítulo, que vamos a leer algunas partes, que vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas. No es un si acaso. Pedro lo dice que cuando esto suceda, lo da por sentado, porque otra vez, donde Dios está construyendo, el enemigo quiere destruir. Amén. Ahora, este no es un mensaje para que usted se entregue a la desconfianza, de comenzar a especular, a decir, ¿será que el pastor está hablando de alguien aquí? ¿Será el hermano? Yo sabía que aquel hermano era un falso profeta o un maestro engañoso. Mis hermanos, haciendo un paréntesis en esto, cuando hay situaciones que hay que lidiar, la Biblia nos enseña a cómo hacerla de una manera prudente para que la iglesia no se lastime. Nunca me va a escuchar a mí lanzando indirectas directas desde este púlpito. Amén. Yo sé que hay chistes al respecto. Pastor, hoy me cayó una piedra. Digo, bueno, eso fue el Espíritu Santo que estaba hablando a su vida. Amén. Tenemos que mantener este lugar simplemente con la verdad. Amén. Entonces, el mensaje es para la iglesia. El mensaje es para nosotros como iglesia. El mensaje es para la iglesia global. El mensaje es para el cuerpo de Cristo. Entonces, la idea principal para nosotros en esta mañana es que en un mundo que está lleno de engaño, los creyentes, usted y yo, los cristianos, debemos de aferrarnos a la palabra de Dios y debemos de mantenernos alerta. Amén. Esas son las instrucciones para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que usted pueda proteger la iglesia, para que usted pueda proteger el testimonio de Cristo en su vida y para que usted pueda proteger la integridad de su fe, la integridad de ese fundamento del que hablamos el domingo pasado. No voy a leer toda la lectura, pero yo quiero que usted, cuando salga de aquí, cuando llegue a casa, abra la segunda carta de Pedro, léala completa. Son unos pocos capítulos. Lea el capítulo 2. Deténgase versículo por versículo y compruebe lo que estamos hablando en esta mañana.
En este capítulo, Pedro advierte que así como en el pasado, como en el Antiguo Testamento, hubieron falsos profetas en Israel, ahora también hay falsos maestros en la iglesia. Nos dice estos versículos que ellos van a introducir herejías destructivas. Dice que van a negar al Señor. Dice que van a engañar con palabras fingidas. Los versículos nos dicen que van a haber personas que están motivadas por la avaricia y por el deseo de explotar a las personas. Esto, mis hermanos, nos lleva a que Pedro recuerda su juicio. Pedro recuerda su juicio, que Dios no perdonó a los ángeles rebeldes que se rebelaron al principio junto con Satanás, que en el mundo antiguo hubo un diluvio que destruyó la tierra, que no perdonó a Sodoma y a Gomorra. Pero también el versículo nos indica que Dios sabe rescatar a los justos. En estos versículos usted se va a dar cuenta que él describe a los falsos maestros como personas arrogantes, inmorales, codiciosos, vacíos. En esta versión de la Nueva Traducción Viviente hasta les dice animales a estas personas. Personas que van a prometer libertad mientras ellos mismos están esclavizados al pecado. Él termina advirtiendo que el final de estas personas, de estas falsas enseñanzas, será peor que su propio principio, porque después de conocer la verdad volvieron a ser dominados por el pecado. Entonces yo quiero resaltar 3 puntos en esta mañana, y el primero es que tenemos que reconocer la falsa enseñanza. Reconocer la falsa enseñanza. Segunda de Pedro capítulo 2. Déjeme leer del versículo 1 al 3. ¿Qué le parece? Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrán falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, recuerde esa palabra, con astucia, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor, quien los compró, los rescató, los salvó. Esto provocará su propia destrucción repentina. Dice: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Versículo 3 dice: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Personalmente, como pastor, si esto no es una advertencia para mi persona de lo que sale de mi boca, yo no sé cuál es. Pedro no ensuaviza este mensaje. Él está diciendo: esto no es una posibilidad. Él está diciendo: es una certeza. Van a llegar momentos en tu vida donde te van a querer confundir. Encontramos la palabra herejía. Yo no sé si usted sabe exactamente qué significa, pero una herejía es una enseñanza o una creencia que distorsionan, que contradicen las verdades fundamentales de la fe cristiana. A esto se está refiriendo. La falsa enseñanza no es solo un problema que existe allá afuera en el mundo, sucede dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. No es un problema nuevo. No es un problema nuevo. Recordemos constantemente que donde Dios siembra verdad, el enemigo quiere sembrar mentira. El engaño va a querer seguir la verdad como que si fuera una sombra. Vea cómo Pedro describe a estos maestros. Les dice que enseñarán con astucia. Solo una persona recuerdo que usaba esa palabra, y era el Chapulín Colorado. Pero la astucia de él era bien obvia. No era nada dócil, escondido, sutil, ¿verdad que no? Dice: enseñarán con astucia.
herejías. Es decir, que las falsas enseñanzas no son etiquetadas, no vienen a lucirse, no traen advertencias para nosotros. Dice que su mensaje es destructivo, no solamente incorrecto. No estoy hablando de que quizás malinterpretamos algún versículo o citamos alguna referencia incorrectamente. No, estamos hablando de un mensaje que es dañino para el alma. Dice que estas personas niegan al Señor que lo rescató. O sea, que rechazan el señorío de Jesús mientras utilizan el mismo nombre de Jesús. Dice que explotan a otros con palabras engañosas y a menudo con fines personales. La intención mía no es comenzar a hablar y dar ejemplos de personas, de nombres, de figuras públicas que conocemos muchos, para que usted comience a criticar y a alejarse de las específicas personas. El propósito del mensaje es que entendemos que esto existe alrededor de nosotros. ¿Y cuál es la solución? La solución es entregarse a la verdad, que es la palabra del Señor. Los falsos maestros usan lenguaje espiritual, pero no con fines espirituales. Saben hablar cristañol, un lenguaje que parece que es un buen cristiano. Hermanos, he lastimosamente tenido conversaciones con personas que comienzan a hablar, Dios te bendiga, esto y el otro, e inmediatamente, mientras uno le dé una pulgadita de espacio, comienzan a inyectar veneno en sus conversaciones. Lo encontramos constantemente y es mejor ahí detenerse, analizar, control propio. ¿Recuerdan lo que hablamos la vez pasada? Citan escritura pero la tuercen, hablan de la gracia pero la utilizan como una licencia para continuar pecando, para decir que no importa si pecas sí o no. Prometen libertad, pero estas personas solo llevan a la esclavitud, como dice el versículo. Por eso hay algo muy importante para nosotros cristianos, y es el discernimiento. Hermanos, el discernimiento importa. Tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta. Pedro está tocando esto con alarma. Él está levantando banderas rojas, sonando las campanas. Él está diciendo: hey, cristianos, no asumas que toda la voz que afirma hablar de parte de Dios es realmente enviada por Dios. Es lo que nos está diciendo. Primera de Juan 4:1 hace un eco de esto. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen es realmente de Dios. Dice: porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Tenemos que aprender como cristianos a ser cristianos inteligentes, personas que aprenden a reconocer las alertas, las señales de la falsa enseñanza, de las cosas que quieren desviarte a ti del camino y de la verdad. Pedro nos ayuda a identificar varias de estas banderas rojas para que nosotros entendamos, porque no podemos salir de aquí simplemente otra vez especulando qué es bueno y qué no es. Lo primero que Él nos invita a entender o a escuchar o a analizar dentro de algún mensaje, dentro de algo que nosotros estemos recibiendo de nuestra vida, es si esto disminuye a Jesús. O sea, ¿está Cristo en el centro o está siendo desplazado? Es Jesús parte del mensaje, apunta su vida al testimonio de Jesús. La sana doctrina siempre exalta a Jesús, siempre va a elevar a Jesús. Siempre vamos a adorar al Cordero, vamos a adorar su divinidad, vamos a reconocer la autoridad de Jesús y vamos a reconocer la obra completa en la cruz. Han salido religiones, pensamientos, ideas donde no reconocen el trabajo de la cruz.
Personas que dicen enseñanzas que dicen que Jesús fue un buen profeta, que fue una buena persona, que simplemente lo dio todo y que sí hay que seguirlo, pero no se reconoce el gran sacrificio que hizo por nosotros, de morir, de entregarse a la cruz. Y ese sacrificio, y no solo eso, sino resucitar. Porque el mensaje de la cruz no está completo simplemente con una cruz. Tenemos que reconocer la tumba vacía de un Jesús que resucita, de un Jesús que vence la muerte, que vence el pecado. Amén. Estas banderas rojas las podemos ver por todo lado, mis hermanos. A veces promueve la avaricia o el beneficio personal. Falsos maestros a menudo utilizan la religión para enriquecerse a sí mismos. Lo dice ahí el versículo. Si el mensaje se enfoca más, escuche bien, si se enfoca más, si no hay un balance, si no hay nada que apunta a Jesús, si el mensaje se enfoca nada más en la prosperidad o se enfoca más en la comodidad en vez de la cruz, en vez del arrepentimiento, yo le digo a usted que tenga mucho cuidado. Ahora, eso no le quita al hecho de que la palabra habla de la prosperidad, habla de la bendición. Hay mensajes que están diseñados para instruir en cómo es que Dios bendice nuestras vidas a través de lo que nosotros damos, pero ese no puede ser el centro del mensaje. Fomenta libertinaje en lugar de la santidad. Pedro dice que su camino es sensual, está lleno de vergonzosas inmoralidades, es perversas. La gracia verdadera siempre lleva a la santidad y no al compromiso moral. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? Tito capítulo 2 versículo 11 dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos de vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Se está torciendo la escritura para justificar el pecado. Esto lo va a notar constantemente en enseñanzas falsas, en maestros falsos. La falsa enseñanza distorsiona la palabra de Dios para acomodarla a los deseos humanos. Es un ejemplo breve, rápido, simple. Es la persona que dice, cuando alguien está pecando y quiere que la gente no lo juzgue, dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero terminan el mensaje ahí mismo y no continúan donde Jesús se le acerca a esta mujer, la perdona y le dice: hey, levántate y no peques más. Eso es un breve ejemplo de cómo podemos distorsionar la palabra para acomodarla a nuestros deseos. Somos seres humanos, vamos a ser egoístas, queremos distorsionar la verdad. No encaja nuestra carnalidad con la santidad. La Biblia nos llama a someternos a la palabra y no a manipularla. Amén. Segunda de Timoteo 4:3, se lo leo nada más. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida, sana enseñanza. Dice: seguirán sus propios deseos y buscarán, escuche, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Lo que es dulce nada más, lo que es suave nada más, lo que no me incomoda nada más. Mis hermanos, ¿cómo podemos notar la diferencia en lo que suena bonito y en lo que es verdadero? Tenemos que salir de aquí con respuestas. ¿Estás creciendo en discernimiento? ¿Estás arraigado? ¿Estás enterrado? ¿Estás conectado con la palabra? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estás anclado verdaderamente en Cristo para que no te conmueva nada de esto? Que vivimos en un mundo que está lleno de ruido espiritual. ¿Por qué le cuento la historia de mi hijo en ese río? Bueno, es que yo ya me había preparado
Yo ya sabía que habían aguas turbulentas, ya entendía. Ni siquiera le he dicho esto a mi esposa, pero una persona puso una foto de que se quebró un dedo del pie. Ok. Y yo dije, es un descuidado. Esa persona no estaba poniendo atención. Las cosas van a suceder, no pasa, es parte de la aventura, mis hermanos. No pasa nada. Lo hacen firmar ahí un gran contrato a uno que dice que si algo le pasa, no es culpa de la compañía. Pero la verdad es que el paseo era bonito, era tranquilo, el río estaba suave y había un momento de turbulencia, había un momento rocoso de dificultades. Había ruido en medio de lo que uno pensaba que iba a estar bien. Mis hermanos, el ruido espiritual de la vida no todo lo va a llevar a la vida. Y una vez que tú comienzas a aprender a reconocer lo que es falso, surge una pregunta bastante importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que están enseñando estas falsas doctrinas o falsas enseñanzas, o están utilizando la palabra para distorsionar, para enriquecerse, para manipular? Hay una advertencia, mis hermanos. Esto es una advertencia para no solo aprender a escuchar, aprender a discernir, sino también para no convertirnos en personas que manipulan, que distorsionan la palabra de Dios. De entender y confiar que Dios no puede ser burlado. Pero nos advierte y nos recuerda, y este es el segundo punto, nos recuerda la justicia de Dios. Usted lo puede leer del versículo 4 al 10, del 17 en adelante. Pero después de enseñarnos Pedro a cómo reconocer lo falso, Pedro no cambia de tema, sino que va un paso más allá. Él va un paso más allá y nos describe el final del camino de los que persisten en engañar y los que persisten en vivir en pecado. Entonces Pedro quiere que nosotros entendamos algunas cosas. Quiere que entendamos que el juicio de Dios es seguro. Hay juicio. Lo segundo es que hay peligros en seguir a estas personas falsas. Y también quiere que aprendamos a cómo responder. A cómo prepararnos. Pero el juicio de Dios es seguro. Usted lee ahí en estos versículos que Pedro pone unos ejemplos contundentes. No perdona a los ángeles que se rebelaron. Los encarcela, dice ahí la palabra. También habla de que juzgó al mundo antiguo con un diluvio. No se detuvo después de que Noé y las personas estaban en esa arca. No dijo, caray, voy a cambiar mi mente. Condenó a Sodoma y a Gomorra, ahí lo describe. Les dejó como un ejemplo claro de las personas que no viven sin Dios. Y estas historias no son más que historias, sino que son advertencias para la iglesia. Dios no mira hacia el otro lado cuando hay rebelión y cuando hay corrupción espiritual. Y ojo, Pedro no las escribe para que nosotros busquemos venganza, para que busquemos, hay que atrapar a estas personas, hay que comenzar una huelga en contra de todos estos. Él nos está diciendo muchas cosas aquí, y una de ellas es que nosotros no tenemos que pelear esta batalla solos. Ahí en el versículo 9 dice: el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Hay un balance para el Señor. Esto significa para nosotros varias cosas. Esto significa que usted no se debe de desesperar. No se desespere. No se desespere cuando usted ve falsos profetas, personas que están enseñando falsas religiones, que prosperan, que salen adelante, que les va bien. No se desespere, mis hermanos. Esto no está en sus manos. No necesitamos ir a dar o a bloquear o hacer cualquier cosa a personas que tienen miles y millones de seguidores y likes.
No se desespere por esto. Él nos está diciendo que no necesitamos tomar justicia en nuestras propias manos, porque lo que Dios hará, lo hará de una manera perfecta. Él nos está diciendo que tenemos que mantenernos fieles. El versículo nos aclara que Él sabe cuidar a los suyos. Él te sabe cuidar a ti. Él te sabe proteger. Nos habla de un peligro de seguirlo, sí o no. Pero describe a estos falsos maestros con palabras muy fuertes. Les dice orgullosos, les dice arrogantes, les dice ojos llenos de adulterio. Esto es para que usted identifique, para que utilice el discernimiento, mis hermanos. Dice que son expertos en la avaricia, ávidos de ganancias, son fuentes sin agua, los describe. Dice que son esclavos de la corrupción. Y aquí está lo más serio, mis hermanos. Es que la falsa enseñanza no solo produce mala teología, sino que nos conduce a un colapso moral. Hay un joven aquí que me manda mensajes de vez en cuando y me pregunta sobre algún pastor o algún video de alguien que está enseñando en las redes sociales. Y yo felicito a este joven porque está poniendo en práctica el discernimiento. Quizás yo soy la persona de referencia, pero él dice: estas son las enseñanzas, ¿vale la pena escucharlos? Sí o no. Muchas veces conozco, a veces no conozco, y me tengo que dar la tarea de investigar, de escuchar. Mis hermanos, estamos rodeados de tantos mensajes, de tantas cosas que surgen constantemente, mis hermanos, y seguir ciegamente a las personas te puede llevar a un colapso moral. Cuando una persona abraza la mentira espiritual, se distorsiona su visión de Dios. Suceden varias cosas y esta es una de ellas. Ya usted no ve a Dios como un Dios santo, sino ve a Dios como un Dios que aprueba o que ignora el pecado. Cuando usted está escuchando enseñanzas, va a ver que se endurece su conciencia. Lo que antes usted llamaba pecado, ahora lo comienza a justificar. Se corrompe su carácter. Lo que cree que empieza lo que empieza a fluir en su vida es lo que usted está viviendo. El fruto de su vida se va a convertir en orgullo, avaricia, inmoralidad, abuso espiritual. Se destruyen relaciones, familias, amistades, ministerios, comunidades enteras. Yo no tengo el tiempo para contarle historias tristes de iglesias que se han desboronado porque alguien comenzó a introducir enseñanzas falsas y nadie se paró con la verdad para decir: alto, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Es triste, se pierde el temor de Dios, se vive como que si no hubiera juicio. Uno olvida que Dios ve, que Dios juzga. Amén. ¿Están conmigo, mis hermanos? Los veo muy callados ahí. Tíreme algo si no estoy diciendo nada. La palabra de Dios, cuando se tuerce, cuando se manipula, cuando se utiliza de una manera viciosa, mis hermanos, las personas no solo se confunden, sino que se lastiman. Se lastima la fe, se lastiman las familias, se lastiman los nuevos creyentes que apenas están saliendo del error, como dice el versículo. Eso es importante que lo entendamos. ¿Y cómo respondemos a estas cosas? Pedro nos llama a la claridad y no al compromiso. ¿Sí? Nos llama no a suavizar la verdad, para poder evitar conflictos. Nos habla a ser claros, nos habla a regresar a la palabra para entender verdaderamente lo que estamos recibiendo y escuchando. Pedro nos llama a la humildad, no a la dureza. O sea, a defender la verdad sin perder el espíritu de Cristo, sin perder la gracia, sin perder el amor. Nos llama a la confianza, no al miedo. A confiar de que Dios ve, Dios sabe y Dios juzga con justicia.
Y si estamos caminando con Él, mis hermanos, tenemos toda la confianza de que Él nos está encaminando, de que Él nos está guiando. Amén. Debemos estar listos para reconocer cualquier cosa que quiera levantarse en nuestras vidas para venir a corromper, mis hermanos. No se deje llevar por la apariencia, no se deje llevar por palabras bonitas o por promesas vacías, sin usted primero llevar lo que está escuchando a la palabra de Dios. Ese es el trabajo de nosotros. Esto me lleva a este último punto que extraemos de estos versículos. Pedro nos invita a permanecer anclados en la palabra. Anclados en la palabra. ¿Cómo es que podemos proteger la verdad en un mundo que está lleno de mentiras? Quizás Pedro no nos da un plan paso a paso, pero su mensaje es absolutamente claro. Él nos dice: permanece anclado en lo que es verdadero. Usted conoce la función de un ancla para un barco, ¿sí o no? Es de mantenerlo en un lugar fijo sin importar la corriente, sin importar lo que está sucediendo. En el versículo 1 él advierte que vendrán falsos maestros, ¿sí o no? Él dice que van a introducir encubiertamente, suavemente, sutilmente herejías destructivas. Dice que el enemigo va a susurrar medias verdades que suenan bien y que se sienten correctas. Por eso es que necesitamos anclar nuestras vidas en la palabra de Dios, mis hermanos. Para cada uno de los que están aquí en esta mañana, esto no es opcional, esto es esencial para su vida. Es esencial para su vida. La palabra de Dios tiene que ser el alimento de su vida diariamente, constantemente. No se aleje ni por un día de la palabra del Señor. Tenemos que anclar nuestras vidas. Y me dice: pastor, ¿por qué me contó la historia de su hijo? Bueno, es que cuando íbamos pasando por esta área de rápidos, turbulenta, mi esposa y Camila ya habían bajado. Pude ver un poco de terror en su rostro allá a lo lejos. Se golpeó la espalda. Dice que le pegaron los pies en una piedra y dije yo, se quedó inválida mi esposa. Padre, ¿qué hice, Señor? Ella estaba ya como llorando y decía: Padre, ¿qué estoy haciendo? Pero no solo eso. Yo me quedé atorado en una piedra grande. Está haciendo agua, está rebotando por mi espalda. Estoy tratando de sostener a mi pobre Santiago, que está ahí con una cara de ¿qué está pasando aquí? Y yo tratando de traer esa cuerdita y a la misma vez metiendo las manos en el agua para empujarme y desatorarme de ese espacio. Y cuando logro desatorarme de ese obstáculo, de eso que estaba ahí enfrente mío en ese momento, abro los ojos o levanto la vista y veo a mi pequeño Santiago que va flotando solo, ya como a 20 pies de donde yo estaba. Me estaba viendo con la cuerdita en la mano así, hey. Y yo dije: Padre. Por un segundo me llené de temor. Dije: si se voltea ahorita, se va a lastimar, se puede ahogar. Sí, llevaba un chaleco, pero de cualquier manera. Mis hermanos, yo cometí un grave error. Yo cometí el grave error. ¿Dónde está la foto otra vez? Pon la foto ahí, please. De que encontré la cuerda más frágil que usted puede buscar. Mire la cuerda. Una cuerdita de plástico que andaba ahí atrás en la troca. Y mis hermanos, si usted no sabe algo de mí, soy pésimo para hacer nudos. Hice un nudo que parecía una bola. Digo yo: esto no va a ningún lado. Y cuando voy viendo, se desarmó el nudo, salió. No pude hacer las cosas bien. Sabía que era lo que venía. Me traté de entender de lo que estaba sucediendo, pero no preparé lo más importante
para mantener la unidad y para mantener cerca lo que verdaderamente importa en mi vida en ese momento. Me está escuchando, ¿verdad? Susana se lanzó para terminar la historia. Ella ya había salido del área rápida, se tiró del inflable ese, se le cayeron mis lentes que los andaba puesto ahí, quedaron en el olvido. Agarra a Santi se pone a llorar del susto y yo dije, ahora sí que la regué, aquí se acabó todo. No, yo traté de merguar las cosas y llegamos al final, nos divertimos al fin del viaje. Se puso tranquilo el asunto, ¿verdad que sí? Ella tenía una cara de pánico completo. Y mis hermanos, si no hay un elemento de aventura en estos viajes, se olvida uno de estos viajes, ¿verdad? Mis hermanos, si no conoces la verdad, no reconocerás la mentira. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Vas a ser arrastrado por cada tendencia. Vas a ser arrastrado por cada emoción intensa que venga a tu vida. Vas a ser, va a haber voces que afirman venir de parte de Dios, pero lo que quieren es alejarte de Él. Y si no estás arraigado, te vas a dejar guiar. Es Pedro que nos dice exactamente de los falsos maestros. Dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Entonces, ¿te diste cuenta? Se promete la libertad, pero ellos mismos están encadenados. Su mensaje no lleva a la vida, lleva a la cautividad, lleva a la deriva espiritual, a la confusión, al compromiso con el pecado. Pero Dios, mis hermanos, nos ha dado algo infinitamente mejor para cada uno de nosotros. Salmos 119, versículo 105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Es esta palabra. Es esta palabra. Yo sé que a veces no ven que me subo con el libro por cuestiones de lectura, pero la palabra no se aparta de mi vida, mis hermanos. Y cuando intento hacer las cosas por mi propia cuenta, cuando intento ir por la vida con mi propio conocimiento o alimentándome de cualquier otra cosa, mis hermanos, me doy cuenta que tengo que volver inmediatamente. Segunda Timoteos capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Nos dice que es útil. Dice, es útil, ¿sí? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ese es el discernimiento, ¿sí? Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar. Dios la usa para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta es la palabra del Señor en esta mañana. La escritura es esa ancla. La escritura es esa ancla. El ancla que nos sostiene cuando el mundo tambalea, que nos corrige cuando nos desviamos, que nos alimenta cuando nada más puede hacerlo. Cuando hay vacíos en nuestra vida y no sabemos con qué más poder llenar, llénese con la palabra de Dios. Esto nos permite echar raíces en lo eterno, en lo inmutable, en lo verdadero que es Dios. ¿Cómo permanecemos anclados, mis hermanos? Estas ya son instrucciones obvias. Abra la palabra del Señor todos los días y no lo haga por obligación, hágalo para oír la voz de Dios. Amén.
Ponga a prueba lo que usted escucha. Ponga a prueba lo que usted escucha, lo que usted lee, lo que usted cree. Compruébelo con las Escrituras. Crezca en discernimiento. No solo sabiendo lo que creemos, sino por qué es que lo creemos. ¿Tienes dudas de lo que hacemos, de lo que crees? ¿Te has encontrado con dudas de por qué haces cosas? Quizás por religión. Vete a la palabra para que te enseñe por qué es que lo hacemos. Enséñeselas, disipule, enséñeselas a los hijos, los que tienen hijos. Enséñelas, disipulemos los unos a los otros. Hablemos de la palabra constantemente. Hace poco le pregunté a 4 personas que son amigos de hace muchos años. Me llamó mucho la atención parte de su respuesta. Yo les dije: hermanos, ¿qué es la clave para una buena amistad? ¿Cuál es la clave para una buena amistad? Estaba curioso porque son personas de aquí de la iglesia que tienen años de amistad. Y una de las preguntas es, pues, a veces nos sentamos solo a platicar de la Biblia. O sea, no entramos en chismes, en cuentos y esto, lo otro. Nos hacemos preguntas de cosas que no entendemos. Nos estamos puliendo los unos a los otros, mis hermanos. Eso es discipulado. Eso es discipularse el uno al otro con la verdad. Por eso es que nos reunimos en este lugar. Por eso es que abrimos la Biblia todas las semanas. Por eso es que la memorizamos, la estudiamos, la hablamos entre otros. Porque la verdad nos hace libres. Pongámonos de pie en esta mañana. Te hago algunas preguntas para que te vayas pensando de este lugar. ¿Cómo estás protegiendo la verdad en tu vida? ¿Qué estás haciendo para proteger la palabra de Dios que está siendo sembrada en tu corazón? ¿Te estás empapando de la Escritura? ¿Estás dejando que moldee tu corazón, que agudice tu mente? ¿O te estás conformando con frases espirituales superficiales? Lo llamas discipulado, con videitos cortos. No tienen nada de malo que estén en nuestros muros de nuestras redes sociales, pero ese no puede ser todo el contenido de nuestra vida espiritual, mis hermanos. ¿Te estás rodeando de voces fieles? Personas que hablan con la verdad, con amor. ¿O solo escuchas a quienes afirman lo que tú quieres oír? ¿Estás firme en la verdad de Dios, aun cuando es incómodo, aun cuando es impopular? ¿O estás dejándote llevar silenciosamente por la corriente de esta cultura? La advertencia de Pedro es tan urgente hoy como lo fue antes. Protege la verdad, porque la verdad te protege a ti. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Yo le invito a usted, mi hermano, a que se comprometa, haga esfuerzos, rompa con lo que tenga que romper, haga espacio en su vida y dígale: Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, enséñame, corrígeme, guíame, ilumina mis pasos, mis caminos, mis decisiones. Señor amado, quiero acudir a tu palabra constantemente, Señor, para vivir en la verdad. Señor, reconozco que hay mentira. Reconozco, Señor, que el enemigo quiere destruir incluso lo que aprendo hoy en día, Señor. Pero tú eres más grande y tú eres más fuerte. Y tu palabra dice, Señor, que tú cuidas de los justos, que tú sabes cuidar de tu pueblo, de tus hijos. Padre amado, ayúdanos a cultivar tu palabra en nuestros corazones para hacerla viva constantemente. Ayúdanos, Señor, a caminar en ella, de no apartarnos,
Y Padre, que cuando nosotros hablemos, que hablemos con tu palabra, Señor amado, que podamos ser testimonios, Señor, de ella, para que puedas traer salvación, para que puedas traer vida, para que puedas traer transformación a las personas que no te conocen, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. El Señor le bendiga mucho.